3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts. WannaGeeks. No porque no lo veas, no existe. Esta es una frase de Ignacia, uno de los personajes de el nuevo podcast de Audiocentro, La Tierra Mala. Y esta frase me parece interesante porque quiere expresarnos algo más allá de la pieza misma. ¿Y por qué hablamos de La Tierra Mala? Bueno, vamos con la nota del día. Y es que a partir del 7 de junio pueden escuchar en todas las plataformas de streaming de audio la nueva producción original de ficción de Audiocentro llamada La Tierra Mala. Está protagonizado por Karen Alicia y Gabriel Escamilla, con voces invitadas como Bere Andrade, Juan Pablo San Esteban, Luisa Cantú y Gabriela Martínez. Escrito también por Berenice Andrade, dirigido por Javier Martret, nuestro productor general, con música original y diseño sonoro de Juan Bernardo Cantú y bueno, producción ejecutiva de Luisa Cantú. Y, a ver, ya vamos con los invitados. Tenemos aquí a Karen Alicia. Ella es una actriz muy talentosa, licenciada en actuación de la Escuela Nacional de Artes Teatral de IMBA. Ha recibido becas y capacitación en Nueva York, coordinadora de producción teatral y directora de lecturas dramatizadas. Ha sido dirigida por reconocidos profesionales del teatro, trabaja también como directora de casting y locutora comercial. Y además de todo lo dicho anteriormente, es la protagonista de esta nueva producción. ¿Cómo estás, Karen? Ay, no, hasta me dio No, recibo muy bien ese currículum. Me dio como pena. Sí, pues es que luego uno no se da cuenta y creo que es importante escucharlo de otra persona y escucharse también. Justo. Qué gusto tenerte aquí. No, gracias por la invitación, estoy muy contenta. También tenemos aquí a Berenice Andrade, la escritora. Bueno, además de ser nuestra compañera en Audiocentro como guionista, ella es la cabeza de La Tierra Mala. Y a ver, no hay nada más gratificante que conversar sobre una obra con el creador mismo. Y es por ello que hoy le vamos a sacar todo el juguito a Bere. ¿Cómo estás, Bere? Bien, gracias. ¿Emocionada por el estreno? Muy emocionada. Espero que le vaya muy bien al podcast. Claro, y si no, claro. Me quedará en el corazón saber que es trabajo honesto. Mira, dice Baltasar Gracián, más vale lo sabio que es eterno, y si este no es su siglo, muchos otros lo serán. Y yo creo que es un gran guión y que si por alguna razón no tiene la audiencia así un montón, pues tendrá su sitio en la inmortalidad de la calidad. De nuestros corazones. No, pero sí. En nuestras almas. Se me hace muy afortunado ese comentario. Hay veces que las cosas reaccionan raro y luego ya se vuelven así, ¿no? Como de, ay, la obra de culto, no sé qué. Y creo que esta obra tiene cosas muy interesantes como para que se quede en nuestra memoria. También nos acompaña, como siempre, nuestro analista estrella, Joaquín Ortega, alias El Joaco. ¿Cómo estás, Joaco? Muy bien, muchas gracias. A ver, Joaco nos va a dar una perspectiva sobre la creación como medio de expresión y además desde su experiencia como escritor. Ya saben, siempre tiene puntos de vista muy diferentes e interesantes. Y bueno, estoy también yo, que los voy a acompañar aquí como conductor. Pero antes de empezar ya la charla, les recuerdo suscribirse en la plataforma de streaming de su preferencia a WannaGeeks, que sale todos los viernes. Pero también les recuerdo que tenemos un WannaGeeks News, que son noticias diarias de la industria del entretenimiento, del cine, de los videojuegos, de los cómics. Y bueno, ahí tenemos para repartir. Suscríbanse también a WannaGeeks News. Y bueno, voy a dar la introducción del podcast. Y es que Amelia Buenrostro cree que conoce los horrores del pueblo zacatecano, donde cubrirá otra masacre, pero descubre un mal desconocido: La Tierra Mala. Quisiera comenzar contigo, Bere. A ver, platícanos qué vamos a encontrar en La Tierra Mala, porque yo ya me estoy imaginando y yo ya estuve en contacto con el guión y todo, pero a ver, dime. La idea, la intención es que en La Tierra Mala encuentren un poco, no demasiado, no es la parte principal, pero es importante que se toque un poco del miedo y la violencia y el dolor que se vive permanentemente en México, ¿no? Principalmente en los lugares que están
muy, muy atacados por la violencia del narcotráfico, ¿no? Y por la guerra espantosa que inició el expresidente genocida, Felipe Calderón. Y todas las consecuencias que ha traído, ¿no? A lo largo de estos años. En la cotidianidad de las personas que viven ahí. Esa es una cosa. Otra cosa que tiene que ver con lo mismo, que es consecuencia de eso, es precisamente el dolor que perdura y esta idea de que los lugares también se duelen de todo ese sufrimiento. O sea, son las personas, pero los lugares en sí, ¿no? Como ahondar en esta idea de que de alguna manera la tierra siente también. ¿Y qué pasa en estos lugares donde el dolor se acumula y se acumula y se acumula y se normaliza también? Porque al final vamos a encontrar a personajes que han normalizado la violencia en sus distintas manifestaciones, ¿no? Como abusos en relaciones personales, la violencia del narcotráfico, la violencia del Estado que abandona también a sus habitantes a su suerte. Entonces es eso, o sea, como el dolor acumulado. Por supuesto que esta es una ficción que pretende ser de terror y entonces nos vamos a meter a terrenos fantásticos. Pero al final se trata de eso, ¿no? O sea, del dolor de México. Claro, es como la manifestación de todos esos dolores. Al final toman una forma como de ficción, justo, fantasiosa. O una de las capas, también entiendo. Y a ver, Karen, un poco Bere ya nos dice, ¿no? O sea, como a las audiencias que vamos a encontrar. Pero tú como actriz, ¿qué encontraste en La Tierra Mala? Uy, pues encontré mucha creatividad primero, porque sí creo que es un guión muy completo, muy redondo y que sí tiene sorpresas. Es que no quiero spoilear, ¿no? Pero sí creo que es muy ingenioso. Y encontré dolor, por supuesto. Encontré cosas que me remitieron también a cosas que yo he vivido, que también sé que otras personas han vivido. Y creo que eso también me hizo conectar con el guión, ¿no? Como... Es que no puedo decir, porque sería spoilear. No, pero bueno, sí, o sea... Pero sí, me encontré ahí, pues, ¿no? Sí, en este acto creativo de Berenice, me encontré ahí también, ¿no? Encontré el dolor de nuestro país, me encontré mi propio dolor también. Y pues también encontré que me gustan mucho las historias fantásticas. Ah, qué padre. Joaco, tú y yo tuvimos oportunidad de echarle ojo al guión. Y, ¿no? ¿Qué encuentras? O porque platicamos que nos gustaba mucho y nos había llamado la atención. ¿Por qué te llamó la atención La Tierra Mala? Bueno, yo ya le dije a Berenice que me parece un guión excelente, espectacular. Y como escritor además es muy intimidante encontrar algo así de bien hecho. Tiene varias cosas. Se apega a cierta tradición literaria mexicana que ya reconocerán y tiene una voz que también es muy mexicana y que es muy auténtica y me recuerda a la novela de Fernanda Melchor. Temporada de Huracanes se llama la novela. La novela es tremenda, pero lo que a mí me impresionó tanto de la novela como de Tierra Mala es la autenticidad de la voz de los personajes. Se escuchan como personas que existen en nuestra realidad de verdad. Y eso es muy intimidante para mí. A mí, siendo yo mexicano y viviendo aquí toda mi vida, me cuesta mucho trabajo darle ese tipo de voz a un personaje, darle esa autenticidad, ponerlo con los pies en la tierra. Y tiene que ver también, pues, con nuestra historia de clase y de ambientes y también de las cosas que consumimos. Normalmente vemos cosas que están o en inglés en su idioma original o cosas que fueron traducidas de su idioma original y están en una especie de español neutral, que no es la forma en la que se expresa el mexicano de a pie, pero para nada. Y claro, podrá ser, así también están hechas, por ejemplo, series de Netflix, películas y así, que son mexicanas, en este tono de español neutral que será muy internacional y muy para público hispanoamericano, pero que no es como la gente que yo conozco habla, pero ni de cerca. Y Berenice sí logra rescatar esa voz. No solo se escucha auténtico en el sentido mexicano, sino se escucha como una persona que tiene sus propias motivaciones, su propia vida y que habla desde ahí, desde su experiencia. Parte de la caracterización y quizá la parte más importante de la caracterización es el punto de vista. Y el punto de vista se decide en cómo un personaje describe
la misma cosa de forma diferente, desde esa historia y desde su ideología particular. La Tierra Mala es una maravilla porque no nada más tiene todas estas voces, sino que toca un problema muy serio, un horror que está pasado por el tamiz de la ficción y sobrenatural, pero que es muy real. También ese horror que es muy real, su tamiz fantástico también es muy auténtico, porque allá la gente en el campo, a lo mejor en la ciudad no lo entendemos, no tiene un umbral claro que defina entre lo que es real y lo que es, digamos, folclórico fantástico. Las dos cosas conviven al mismo tiempo de manera permanente y no hay ningún cuestionamiento sobre eso. Y también esa parte, ese punto de vista, esa forma de ver la realidad, también es recogido en el guión de Tierra Mala. Como muy bien dice Karen, es completamente redondo, está completo. Y digo, o sea, para mí es muy intimidante, pero sí lo recomiendo mucho. Claro. Yo creo que se va a convertir en el podcast más importante del país, porque es el mejor hecho que he leído. Fíjate que te recupero de ahí, y la frase que dije de Baltasar Gracián pareció como chiste de... Ay, pues si no le va bien, pues estuvo bonito, ¿no? Y la verdad es que no. O sea, yo creo que hay ciertas piezas, obviamente guardando las composturas, porque yo no me aventaría a decir que cualquier cosa que vea es lo mejor de algo, pero creo que sí puedo decir que la escritura está tan bien hecha que me parece que adquiere una atemporalidad, ¿no? Incluso ahí hay cosas de Juan Rulfo, ¿no? Y eso se me hace bien interesante, cómo recuperarlo y poder mostrarlo en esta época, ¿no? Eso es una de las cosas que se me hace más interesantes, y además la configuración de, a través de la ficción, expresar de forma muy afortunada situaciones que creemos que deben ser dichas. Y creo que está estructurado de tal manera en que encuentras sí esas cosas de Juan Rulfo, pero sí esa nueva ficción, pero sí esa nueva realidad. Pero entonces por eso me parece que adquiere como atemporalidad. Y dicho esto, quisiera ahora preguntarte, Bere, ¿de dónde surge esa necesidad como creativa? Más allá de hacer un podcast, de hacerlo así y expresar esto. Híjole, llevo muchos años explorando el tema precisamente como de este folclore mágico religioso del pueblo, porque de ahí provengo. O sea, de eso he mamado desde la cuna. Así es mi familia materna. Nunca he sabido yo la diferencia entre la ciencia y lo mágico religioso, porque pues cualquier enfermedad se cura con una pastilla y con una limpia en mi familia. Y eso ha causado como un montón de contradicciones dentro de mí, un montón de disonancias, digamos, que la manera que he encontrado de ponerle orden ha sido escribir sobre ello. Y es de lo que he escrito desde hace mucho tiempo, aunque esta es la primera cosa que sale a la luz. Y pues yo alguna vez fui periodista, hace un montón que no ejerzo, y una de las cosas por las que dejé el periodismo era porque no estaba preparada para enfrentarme a esa chamba, ¿no? Pero admiro mucho a periodistas como Luisa Cantú, nuestra directora, que es una periodista aguerrida, y justo ella me contó que cuando los estudiantes de Ayotzinapa, ella fue parte de un grupo de periodistas que fue a cubrir, a rehacer las historias, más bien hacer las historias, ¿no? A darles caras, vidas, profundidad a las vidas de estos estudiantes. Y me contó cómo para ir o como para meterse necesitaba, como era ella una reportera, joven, mujer, ¿no? Que pues además estamos atravesados por esta violencia en contra de la mujer, violencia feminicida, pues tenía que tener como ciertos cuidados particulares, y aparte la miraban de cierta manera, ¿no? Por meterse a las honduras, a las profundidades de la investigación. Admiro mucho también a reporteras como Marcela Turati, esta gran reportera de investigación, súper entrona, súper metida, que además todo su trabajo está enfocado mucho a la defensa de los derechos humanos. Y entonces
mezclando como todos estos intereses y mis propios fantasmas, pues llegó esto. O sea, a esta personaje, Amelia Buenrostro, que estaba muy bien en papel, pero que había que encontrar cómo darle voz. Y entonces estábamos dándole vueltas a encontrar a la Amelia, que incluso hasta en algún momento se nos ocurrió la descabelladísima idea de que yo fuera Amelia, y nada que ver. Y de pronto llegó Karen y la escuchamos y fue así de... Ella es totalmente, y lo hizo, le encontró precisamente la textura y la profundidad que imaginábamos, que habíamos sacado de estas periodistas reales, ¿no? De estos personajes reales como Luisa o Marcela Turati o Daniela Pastrana o un montón de nombres de periodistas increíbles que están por ahí arriesgando el pellejo bien cabrón para pues, sacar las historias que tenemos que escuchar detrás de todo este dolor de la violencia de México. Claro, qué duro. Karen, ¿un antes y un después de interpretar a este personaje? Ay, pues sí. Bueno, yo pienso que uno no puede ser el mismo cuando un personaje así lo atraviesa. Específicamente el de Amelia. Pues sí me atraviesa de muchas formas, no soy la misma. Empezando por los encuentros, ¿no? Que se generan y los nuevos encuentros con amigos. Y también cómo te deja esta reflexión sobre el país, sobre las mujeres. Yo no puedo dejar de pensar en esto que Bere dice sobre pues, las periodistas, porque sí, periodistas mujeres, ¿no? O sea, cómo está posicionada la mujer actualmente en oficios o profesiones que se creían que solo podían ser de hombres y cómo arriesgan su integridad para llevarlos a cabo. Y retomando un poco lo que decía Joaco, creo que en esta precisión que tiene Berenice sobre los personajes, es que están tan bien hechos que entrar al personaje pues fue muy gozoso también, fue como, pues sí, como anillo, ¿cómo se dice? Como anillo al dedo. Sí. Muy ergonómico, ¿no? Porque... Sí, o sea, no hay que solucionar un montón de estos agujeros que hacen que el personaje sea totalmente genérico, sino ya había ahí casi un espíritu, ¿no? Exacto, ya tenía ahí su personalidad, su carácter, cómo se va quebrando, sus miedos. Me atrapó mucho y me hizo pensar en pues todas las personas que las atraviesa esta situación del narco, familias. Ay, es que no puedo decir mucho. Pero ya nos estás un poco adelantando, pero en el buen sentido, ¿no? Porque ya me impacienta, ya quiero... Es como esta realidad que vivimos y que pareciera que no la vivimos, ¿no? Es como estamos en un país que está en guerra y lo hemos normalizado tanto, pero allá afuera se están matando, pues. Así, de esta manera, me ha transformado también esta historia. Claro, eso es poderoso, ¿no? Con los micrófonos apagados conversaba con Joaquín y Karen, que hace ya algunos meses tuve la oportunidad de conversar con un filósofo importante, el doctor Héctor Zagal, sobre lo afortunado o que en ocasiones puede llegar a ser la mejor forma de expresar algo o pasar como una información o una corriente con el arte. ¿Qué opinión te merece esto, Joaco? ¿Qué piensas respecto a, digamos, en comparación con un tratado o un escrito? O ¿qué piensas? Bueno, la respuesta fácil, y se le escuché, me parece, a Íñigo Errejón, que para no opinar muchas cosas de él, pero es muy listo. Decía, hacemos más política cuando nos emocionamos cantando todos la misma canción que en 2 horas de asamblea y discursos de doctrina. Está fuerte, es poderoso. Y eso es verdad, además, porque esa canción conecta directamente con nuestras emociones, porque nos hace catarsis, porque nos dice algo sobre nosotros, porque nos subjetiva, es decir, nos hace un nosotros, ya no soy nada más yo. Somos todos nosotros cantando y emocionándonos con esta canción. Y además te fuerza a cierta empatía. A mí me parece que las narrativas, otra parte de la respuesta sería que también son parte del ADN del alma. Las contamos y las contamos durante generaciones y forman parte ya de nuestro conocimiento colectivo acumulado y que se vuelve un entrenamiento para situaciones en las que nunca hemos estado. ¡Qué listo eres, Joaco! ¡Basta! ¿Qué pedo? Estoy aprendiendo mucho de todo, mucho de mi propia escritura. Muchas gracias. Ojalá pudiera tomar eso y ponerlo en un papel y hacerle una ficción tan buena como la que tú hiciste. Estaríamos del otro lado. Pero por el otro lado también la escritura, la ficción es sobre todo, y parte de lo mismo, es una experiencia empática.
Y es una experiencia empática porque te ayuda a separarte de tu yo, de ese diálogo interno que tienes constantemente de autorreflexión y pone toda tu atención en la experiencia de otra persona, para que te pongas en los zapatos del otro y empieces a experimentar una realidad que es completamente diferente a la tuya, pero que es real para otra persona. Y creo que en eso la Tierra Mala brilla. A muchas de las personas alienadas en nuestro diálogo interno de autorreflexión en la Ciudad de México nos ayuda a ponernos en la perspectiva que muchas personas en el país están atravesando. Y que creo que es un ejercicio muy importante. Es un ejercicio muy importante que nos enseña sobre nosotros y que es subjetivación también. Nos convierte en un nosotros y no en una cosa que le está pasando allá lejos a alguien más. Pero bueno, esa es mi respuesta. Claro. Bere, y tú haciendo como este camino, ¿no? De periodismo y de ficción, ¿crees que encontraste el lugar donde te puedes expresar? O sea, en La Tierra Mala, ¿pudiste lograr ciertas cosas que con el periodismo no hiciste? ¿O qué opinas de eso? Sí, o sea, en La Tierra Mala y en general en la ficción. Recuerdo que justo estudié periodismo porque yo quería contar historias. E idealizaba mucho el periodismo, porque admiro mucho a los periodistas, pero cuando llegué ahí me di cuenta que probablemente no tenía lo que necesitaba, o a lo mejor sí lo tenía, pero no estaba dispuesta a conceder. Porque el periodismo implica mucho sacrificio, como mucho estoicismo también. Pues algunos no estamos dispuestos a conceder y que aplaudimos a los que sí y a los que lo hacen con tanto compromiso, ¿no? Como las periodistas que cité hace rato. Y en la ficción encontré esta manera de contar las historias que quería contar y obviamente también de contarme a mí misma, ¿no? Porque pues digo, yo creo que eso cualquiera que se dedique a escribir se los dirá y es una manera también de reflejarse. Obviamente no hay autoficción en La Tierra Mala, pero sí hay mucho de mis propios miedos y de mis propios dolores. Y que precisamente tiene que ver con lo que Joaco dijo de la empatía y lo que Karen dijo de reflejarse, ¿no? O sea, son dolores muy universales también. Afortunadamente yo no he sido atravesada por la tragedia de la violencia que está viviendo México desde hace un montón de años. Pero el hecho de escuchar, desde involucrarme a través de las noticias, ¿no? Y escuchar también, hace tiempo tuve la oportunidad de convivir con un montón de personas de la diáspora juarense, por ejemplo. Jóvenes que tuvieron que huir de Ciudad Juárez y que no tenían los medios para irse para el norte, entonces se vinieron al centro de México, o sea, a la Ciudad de México, a reinventarse, a reiniciar con un montón de resignación, pero una resignación extraña porque era como muy normal, ¿no? Como de todos conocemos a alguien que ha sido desaparecido o asesinado, ¿no? Y eso era tan impresionante porque pues eran personas pues, normales, ¿no? Como nosotros, porque pues todos somos personas normales, ¿por qué tendrían que dejar de ser normales? Pero ya tenían toda esta asimilación y el hecho de que nosotros escucháramos esas historias también hacía que lo asimiláramos, entonces era siempre como un dolor compartido, pero también como una normalización compartida, una resignación compartida, y eso se convirtió también en mi dolor. Karen, seguramente tú también conociste a muchas de estas personas y también se convirtió en tu dolor. Entonces es eso, ¿no? Es una manera también como de purgarlo. Yo sé que eso suena cliché, pero es totalmente cierto. O sea, es una manera también de purgar ese dolor permanente que a lo mejor alguien nos escuchará y dirá, bueno, pues es que yo no conozco a nadie, a mí no me duele, pero no, sí, yo creo que sí, y habría que como examinarnos casi que microscópicamente cuando escuchamos una nota más de una tragedia así, las reacciones que nos provoca, y les aseguro que sí, que a todos nos provoca algo y vivimos con esa resignación extraña y como con esa normalización extraña, ese dolor compartido que de alguna manera tenemos que sacar. No, y aparte creo que por eso es importante la cultura, ¿no? Para saber que el mundo es más amplio de lo que tienes en la frente. Entonces, también creo que es válido decir, bueno, a mí no me ha pasado, pero creo que es necesario saber lo que pasa.
para tú tener una perspectiva real. Ya no somos unos niños, pues, ¿no? Y con la perspectiva real, con el panorama real, creo que tus acciones son más certeras y son más, ¿no? O sea, por eso yo también creo que este tipo de cosas son muy importantes, a pesar de que a ti no te haya alcanzado o que, ¿no? Y si no empatizas para nada, pues también preguntarnos con qué sí empatizamos, ¿no? Y por qué no empatizamos con que al vecino pues, se esté muriendo o lo estén matando. Entonces, incluso invita a la autorreflexión. Ya para pasar a los datos curiosos, Karen, me gustaría preguntarte, ¿y tú cómo te expresas, no? O sea, a través de tú como actriz, ¿no? O sea, Bere, que es la escritora, es como de forma... Hay más claridad o entendimiento, incluso creo que por el público, de decir, ok, pues se está expresando literalmente construyendo los personajes y... Pero tú como actriz, con un personaje que de hecho dices que te parecía ya tenía alma, ¿cómo te expresas tú ahí? Me expreso... Pues es que ser actor es un deporte. Me expreso poniendo al servicio del personaje, pues mi persona. Yo esto es lo que soy, empatizo con este personaje y el personaje me enseña a mí muchas cosas y yo sé que el personaje de mí toma lo que necesita también, ¿no? Es mi manera de expresarme, de vivirla empáticamente, pues, ¿no? Si estoy entendiendo la... Sí, o sea... Al final, por ejemplo, Bere dice que hay una especie de catarsis, ¿no? De sentir de este dolor y al escribirlo como que lo expresas y lo, ¿no? Claro, creo que la manera en que... Porque sí es muy distinto actuar frente a un micrófono que frente a una cámara que en el teatro, ¿no? O que en un performance, tal vez, ¿no? Y aquí es... Tu voz es el mensaje, ¿no? O sea, las personas están imaginando cómo es Amelia y ellos van construyendo su propia ficción, pues. Y entonces creo que la manera en que yo me expreso es a través de mi voz, ¿no? Es mi manera de pasar el mensaje o la estafeta o esta es Amelia, ¿no? Sale de aquí, de liberar mi voz. Claro. Yo, con respecto a eso, quiero contar. Karen y yo teníamos conversaciones breves, pero como bien poderosas, acerca de qué estaba pasando por la cabeza de Amelia. Incluso cosas, o sea, como detalles como de acá su tono de voz es más grave porque se siente segura. Acá el tono de voz es más agudo porque empieza a sentir mucha vulnerabilidad. Y para mí era muy sorprendente porque Karen, o sea, yo tenía todo así en mi corazón y en mi pecho de así tiene que ser. Y Karen como si estuviéramos en sincronía así de sí, así es. Y lo entendía. Y era tan sorprendente que incluso grabamos 2 paquetes de gritos, 2 catálogos de gritos. O sea, de verdad, de que Karen dijo, puedo hacer un grito. Y nosotros decíamos, no, es que no suena convincente, no suena como que esta persona se acaba de caer y está muy asustada porque lo que sea, ¿no? Así, porque no quiero decir spoilers. Y entonces Karen decía, ok, pues vamos a probar con distintos tipos de gritos en distintos como tonalidades emocionales. Y tenemos 2 catálogos de gritos que dura cada uno como 5 minutos. Para mí, digo, yo he tenido la oportunidad de ver a Karen trabajando, ¿no? En obras de teatro, en un programa de televisión donde interpreta a la poeta Pita Amor. Sí, y ya sabía yo de esta versatilidad, pero Karen tiene mucha razón. O sea, aquí lo único que tenemos es la voz. O sea, al final en una película, en un producto audiovisual, está también el lenguaje visual, tal cual, ¿no? O sea, lo que comunica un encuadre, lo que comunica cierto... O sea, pero acá solo tenemos la voz y tenemos un chance, una oportunidad y es así bien, y es como pequeñito ese espacio que te da la voz. Y entonces este esfuerzo mayúsculo que hizo que para mí quedó súper grabado con el catálogo de gritos. Nunca se me va a olvidar, estoy obsesionada con eso. Fue, no solo lo entendió, se lo tragó, y ahora lo está sudando, ¿no? Dando estos gritos. Sí, y me sorprende mucho y me preocupa tu salud.
Sí, porque, o sea, no le afecta esto sí a los actores mentalmente. Está muy cabrón. Es como decía una maestra, es que los actores y las actrices somos unos atletas de las emociones. Porque en un momento tienes que estar lleno de miedo y a los 2 segundos, literal, feliz. Porque es, no sé, es un personaje que tal vez tiene que esconder que tiene miedo, ¿no? Y es como, ¿cómo pasas de una cosa a otra en segundos? O sea, yo recuerdo una obra de teatro en donde hacía 5 personajes. Y tenía 1 minuto, literal, para cambiarme de personaje entre uno y otro. O sea, era una locura, pues, ¿no? Como de, ¿cómo paso de aquí a este otro, ¿no? Sin traer este otro, pues, ¿no? Bueno, eso, que nos volvemos como atletas, no somos atletas de las emociones, tal cual. O sea, y pues sí, los gritos es como, pues también de dónde creas, ¿no? El actor o la actriz, pues es la única persona o el único artista que no puede ver su propia obra mientras la está creando, ¿no? Es como el pintor, pues está bien, ¿no? El escritor igual, pero pues el actor es, pues digo esto y a ver si, ¿no? Si está chido, ¿no? Claro, y alguna vez dice Mario Castañeda justo de la complejidad de la interpretación, de el montón de ideas que tienes que condensar y las transiciones. Y de hecho dice, les va a sonar medio loco, pero Goku es de los más complejos, porque Goku está de repente riéndose y ya explotó la tierra y de repente se enoja y luego va y gana y ya celebra de que ganó, ¿no? Entonces dices, es una cosa súper compleja que tienes que traducir, como pasar toda esa energía a través de la voz, ¿no? Y es un poco lo que dices. Dime, Joaco. Yo tenía una pregunta para ver. ¿Qué tan difícil es escribir para audio? Porque nuestra imaginación es muy visual. Y hay un guión por ahí que se llama Esta pistola que tengo en mi mano izquierda está cargada, que es un ejemplo de todo lo que no debes hacer a la hora de escribir audio, ¿no? Entonces, como tú dices, tienes poco espacio, tienes pocos elementos con los cuales usar para además dar un ambiente, para marcar acciones. ¿Qué tan difícil es escribir para audio? Ay, bien difícil. Y tú lo sabes. Tú lo sabes, porque Joaco es el autor de el gran podcast, No abras la ventana. puro cebollazo aquí, ojito matazo. ¿Cómo se dice cuando nos la pasamos? ¿Tomatazo? Eso. Okay. Bueno. Es bien difícil porque, en efecto, existe esta cosa de no estamos viendo lo que pasa y no podemos decir lo que está pasando. Entonces es como diablos expreso y como diablos en efecto decimos lo que está pasando sin decirlo. Estoy acostumbrada sobre todo a escribir ficción en prosa, novela. Y ahí tienes toda la libertad para saltar de una cabeza a otra cabeza y describir todo lo que quieras, las emociones, el paisaje, lo que está pasando. Muchísima más libertad de lo que tienes cuando escribes un guión audiovisual, ¿no? O sea, yo creo que la ficción en prosa de hecho es como la más libre de todas. Tienes toda la libertad, no hay límite de caracteres, no hay límite ni siquiera de perspectivas, ¿no? Tú puedes hacer lo que quieras. Y entonces escribir ficción para audio, yo creo que sí es lo más apretado y lo más difícil. ¿Cómo encontré yo salidas? Incluyendo voces, básicamente, ¿no? Que digo, no, obviamente no creo que haya una fórmula y siempre hay maneras creativas de resolver y yo creo que las iremos perfeccionando en los siguientes podcasts de ficción de Audiocentro que escribiremos de acuerdo. Exitosamente y con mucho gusto. Pero sí sepan que es bien difícil de resolver y lograrlo y que tu director, ¿no? Que nuestro director y productor general diga, pues sí puede funcionar y que después se grabe y que cuando ya esté el trabajo hecho lo escuchemos y digamos sí logró la textura necesaria. Es así un gran logro y da mucha alegría y dan ganas de llorar. Claro. Alguna vez me comentaron sobre el ejercicio de la manifestación de la creatividad. O sea, como la concepción de la idea
y luego estar en todo ese proceso hasta su manifestación, como que la alimenta, como si fuera un músculo. Y es verdad, o sea, como que conforme más se hace, desde que la concibes hasta que la escuchas o la observas o así, hace que algo vaya ocurriendo como en tu cabeza, ¿no? O sea, como que se va alimentando. Y bueno, antes de pasar a los datos curiosos, que ya nos diste alguno por ahí, por ejemplo, de que cómo fueron a estar en contacto con cierto tipo de personas, cómo se sintieron, el paquete de gritos, todo esto. Quisiera 3 datos más que nos compartieran. Yo tengo uno del director. Pero antes, permítanme ir a un corte comercial y volvemos. Ya regresamos del corte comercial y quisiera comenzar con el primer dato curioso que me compartió Javier, que hablaba sobre que estaban, bueno, en las averiguaciones de quién va a ser la protagonista, bla, bla, bla. Y Bere un día les habló y les dijo, ya tengo a la perfecta, es Karen. Y cuando llegaron, se encontraron que ya se conocían. O sea, ya tenía mucho que se conocían y me dice Javier que fue pues un reencuentro como muy grato, ¿no? Y que trabajar con personas que hace tiempo habías pensado hacer cosas y que como que pareciera fortuito, pero que por fin se dio. Entonces yo creo que ese tipo de cosas también se notan en las obras al final. Y pues bueno, ese es el primer dato curioso que nos manda Javier. Otro dato, Karen, un dato curioso de las vivencias que hayas tenido acá. Ay, bueno, primero me gustaría como abonar un poco a esto que dices, porque siempre es muy grato y lo he aprendido con los años, los muchísimos años que tengo, que hacer equipo o que tus ideas estén abrazadas por las personas que estimas y que creen en tu proyecto, pues lo hace más gozoso y lo hace más como, sí, quiero que salga y lo compartes y... pues sí, al saber cuando Beren me escribió fue así como de claro, ¿no? O sea, Claro. y pues sí, siempre rodéate de, ay, voy a sanar el podcast de autoayuda, pero sí, o sea, rodearse de gente que cree en tus ideas y en ti, eso siempre es un plus. Y siempre se agradece, pues, ¿no? Y bueno, ya, y el dato curioso puede ser que Juan Pablo, otra de las voces, pues a él yo lo conozco desde niño, o sea, desde prácticamente la panza de su mamá. Pues sí era chistoso como algunas veces tuvo que hacer el acento norteño. Y pues creo que si hubiera sido otra persona, o sea, otro actor, como que siempre siento que hay barreras, ¿no? Como de, ¿no? O sea, ay, va a decir que lo estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien el acento. Y aquí fue muy como, güey, juega, o sea, ya eres el norteño o lo que sea, ¿no? Claro. Como comulgas con los acentos y ay, sí, las personas que quieres. Sí, de hecho, Javier me mencionaba eso, que hubo un momento que como que había tal juego y así que hasta se podía experimentar como si fuera otro tipo de podcast, ¿no? Entonces, bueno, eso es como para añadir ese mismo dato curioso que diste, las interacciones que tenían tú y Juan Pablo y todo esto. Entonces, eso es curioso. Y bueno, Bere, a ver, tu otro dato curioso que nos puedas regalar. Yo tengo varios. Voy uno. Romelio, que es el otro protagonista de esta serie, que es como, digamos, como la contraparte de Amelia, está interpretado por Gabriel Escamilla, que es uno de los locutores más conocidos de México y que además él es director de La Z y él tiene también como todo este contacto con este público que vive también digamos como el México que está más allá de nuestro chilangocentrismo. Sí, o sea, no un público cerrado, pues, sino que entiende todo lo vasto que es este país y las diferencias que hay de Ciudad de México, de un pueblito, de una ciudad mediana, ¿no? Un poco. Exacto. Y entonces yo creo que eso también le ayudó mucho a entender bien rápido el personaje de Romelio, ¿no? Que Romelio es un hombre zacatecano, dicharachero, bien machista, como también muy atravesado por esta masculinidad súper patriarcal, pues que no es su culpa, ¿no? Pero así es. Y que tampoco tiene él malas intenciones, ¿no? O sea, al final es un hombre mexicano y ya, digamos, ¿no? Y le encontró bien rápido el tono también. Y creo que tiene mucho que ver con esta cosa, ¿no? Este pequeño detalle de que es el director de La Z y que está también muy en contacto, porque tengo entendido, o sea, sé que su chamba también lo pone muy en contacto con su público.
Entonces, exacto. Y otro dato curioso, que Karen y yo también nos conocemos desde hace un montón de tiempo, desde que éramos unas chiquillas preparatorianas. Y perdimos por mucho tiempo el contacto y sabíamos por lo menos de mi parte había mucha de esta admiración profesional. Y recuerdo que hace muchos, muchos años yo le había dicho, híjole, pues si algún día llego a escribir algún guión, pues tú serías la actriz ideal, ¿no? Para lo que fuera. Y yo no la busqué con la intención de ofrecerle el personaje, ¿no? Ningún personaje, porque pues para mí Karen era así, no, es que ya es una actriz súper pro. Y pues qué tal que este guión no está a la altura. Y de hecho le escribí así de, oye Karen, pues tienes contacto con estudiantes de la ENAT que quieran hacer, pues para que quieran hacer un casting o algo así, Karen, así de, pues yo lo hago. ¿De qué hablas, no? Yo lo hago. Entonces, pues esta como, no sé, o sea, nuevamente me demostró como su talento y su humildad además, ¿no? De entrarle a proyectos a los que sí había mucha fe, pero también como de, híjole, ¿qué tal que no está a la altura? ¿Qué tal que no? Sí, que eso no siempre, pega? esos retos o más bien críticas que ponemos a nuestro propio trabajo de, híjole, no sé si sea tan bueno, ¿no? Sí. Y pues ya, a la distancia me parece como súper bonito que por una serie de casualidades de pronto estuviéramos en cabina un grupo de personas que sin saberlo compartíamos un montón, ¿no? Compartíamos un montón del pasado, de nuestra juventud y eso enriqueció muchísimo también el trabajo, porque aunque pues era un guión duro, porque de pronto sí, por lo menos yo al escuchar las grabaciones entre Karen y Gabriel Escamilla sobre todo, sí terminaba como medio afectadona, ¿no? Como de estuvo pesado ya escucharlo, ¿no? Con la intención y con el dolor que le imprimían ellos, porque pues es un podcast que sí tiene mucho dolor, básicamente. Entonces era bien pesado, pero también esta cosa de camaradería y de seguridad en una cabina pequeña, ¿no? Porque estamos en esta cabina donde estamos grabando Wanna Geeks, precisamente. Y era una experiencia a la vez como dolorosa, padre, con un montón de camaradería y con gente así de, órale, pues de alguna manera nos conocemos desde hace mucho tiempo, décadas. Claro, wow, qué interesante. Pasemos ya a las conclusiones, ahora sí, nos alargamos, pero ha sido un placer. Dime, Joaco, tu conclusión respecto a La Tierra Mala y este mundo de ficción donde expresamos unas cuantas verdades. Unas verdades y verdades emocionales y personajes muy encarnados. Creo que va a ser un éxito. Bueno, yo espero que sea un éxito. Yo leí el guión y francamente a mí me parece que es de premio, la verdad. Creo que además está muy bien trabajado y puede crecer mucho en su público. Cuanto más tiempo pasas con un personaje, más empiezas a entender sus motivaciones, sus acciones, sus reacciones, cómo se siente. Vas aprendiendo que el extraño no es tan extraño, que las otras personas tienen situaciones con las que tú puedes empatizar perfectamente. Y mientras más comprometido estés con los sentimientos de alguien más, aunque sea una persona de ficción, nuestro cerebro no distingue entre una persona de ficción y una de verdad. Entonces más puedes separarte de ti, más ver un poquito tu narcisismo y más puedes socializar, empatizar con otros y ser más un ser social. Creo que es muy importante La Tierra Mala en el sentido en el que nos conecta con una realidad con la que muchas personas en la ciudad no tenemos contacto, pero que es cotidiana para el resto del país. Porque nos enseña también la vida privada de un protagonista, cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus sombras, cuáles son los fantasmas que lleva cargando y el dolor que eso le provoca y cómo reacciona en base a esos fantasmas. A mí me parece que es una joya. Recomiendo que lo escuchen a partir del 7 de este mes. Sí, claro. Aquí por Audiocentro en todas las plataformas. Muchas gracias, Karen, por imprimirle emoción y muchísimas gracias, Berenice, por haber hecho los planos de la arquitectura de algo que yo creo que vale la pena muchísimo. Ay, gracias a ustedes. No, pero ahora danos tu conclusión respecto a... Mi conclusión es un trabajo que sí trata sobre la violencia en México, pero sobre todo trata sobre el dolor y las distintas manifestaciones del dolor y las distintas causas, ¿no? Sobre todo en un país
en un país como México. Espero que lo escuchen, que les guste, que se identifiquen, que empaticen, que aprecien mucho el trabajo de Karen Alicia, de Gabriel Escamilla, de los compañeros que prestaron sus voces para darle vida. Y espero que sí les dé miedo y no risa. Karen, tu conclusión. Pues sí, más allá de lo que dice Bere, de que habla La Tierra Mala, no olvidar que es un podcast también que te va llevando poco a poco a querer descubrir qué es lo que está pasando. Me refiero a que la conclusión es que te atrapa, pues. Que te atrapa porque está tan bien construido que Berenice los deja así, pues te deja picado. Los episodios te dejan con ganas de querer escuchar el que sigue, la verdad. Wow, qué bueno, ¿no? Eso habla de... Hay que tener una maestría de escritura para lograr un montón de cosas que se lograron aquí. Yo me quedo con eso de hay que rodearte de la gente que cree en tus ideas. Y porque hay veces que te dicen, ¿no? No, eso no. Y a lo mejor yo creo que cuando crees de verdad en eso, no te convenzas de que está mal. Más bien ve a donde los demás creen y ahí se puede expandir. Y también, nada más para comentarte, Bere, algo que le decía a Karen antes de que llegaras. Hay un productor muy importante de música estadounidense que él dice, si a ti te encantó, le haya ido como le haya ido a eso, ¿por qué habrías de arrepentirte? Y entonces creo que eso es muy valioso y creo que así deberíamos de sentirnos. Así rompas todas las reglas de escritura, Joaco. Así, porque yo creo que a Kafka algún día su director le dijo, eso no sirve, ¿no? Pues lo de Kafka no tiene ningún sentido. Y yo creo que él no se lo creyó y lo sacó. Y ahí tenemos integrado a nuestro lenguaje, así es, eso es kafkiano, ¿no? Y hay que creer en nosotros, en nuestro equipo y luchar por nuestras ideas. Y creo que La Tierra Mala es un ejemplo de eso. Y pues gracias. Yo también creo que es un gran trabajo. No se lo pierdan. Acuérdense que ya está arriba en cualquier plataforma de streaming. Suscríbanse también a La Tierra Mala porque se van a arrepentir de si se les va algún capítulo. De nuevo, gracias, Karen, por haber aceptado la invitación. Ay, no, gracias a ustedes. La pasé muy bien y... pues así como esta pregunta que me hacías de ¿terminaste igual que como empezaste? Pues no, aquí mismo no terminó igual, pues, ¿no? Se empecé de una forma y terminó de otra. Me llevo muchas reflexiones, muchos saberes que compartieron y que fue muy, muy gozoso la plática. No dejen de escuchar el podcast y pues ya, muchas gracias. Gracias, Bere, de nuevo, por aceptar. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias por esta conversación tan rica, tan inteligente. Invítenme más seguido a escuchar. Gracias, Joaco, siempre por tus reflexiones. No, con gusto. Y análisis. Gracias, Héctor, en los controles, Javier Martret en producción general y también en dirección de La Tierra Mala y Luisa Cantú en dirección de Audiocentro. Esto fue Wanna Geeks y nos escuchamos para la próxima. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.